creación de cianobacterias en los océanos primitivos llevó a un estallido de oxígeno, un aumento brutal en la cantidad de oxígeno en la atmósfera, lo que permitió el desarrollo de las plantas. Pero esencialmente, en el caso más inicial, estas células, ¿no es cierto?, crecían en ambientes e intercambiaban libremente energía y nutrientes y desechaban directamente sus excretas al medio, sin alterarlos significativamente, manteniendo una condición bastante constante. Sin embargo, a medida que los organismos se hicieron cada vez más complejos, se vieron forzados a tener sistemas de interacción mucho más complicados con el ambiente para tratar de mantener sus condiciones más o menos internas, digamos, más o menos equilibradas. Veamos, por ejemplo, el caso de la temperatura. En general, ni los insectos ni los reptiles regulan la temperatura interna. Por lo tanto, ellos son fuertemente dependientes de las condiciones externas para determinar cuál es la temperatura interna y con ello determinar cuál es, por ejemplo, su tasa metabólica. La eficacia de los sistemas enzimáticos depende de un sistema de temperatura. Si el sistema está más frío, el sistema enzimático funciona peor. Si está más caliente, la enzima se puede denaturar y deja de funcionar. Por lo tanto, por ejemplo, los insectos en general evitan, ¿ya?, las zonas que están más allá de su rango biológico de temperatura. Por lo tanto, tenemos insectos que cavan dentro de la tierra, ¿no es cierto?, para mantener a una temperatura más constante, o simplemente tienen actividad solamente en horarios del día o horarios de la noche, ya dependiendo de cuál sea su tipo de adaptación. Los reptiles simplemente se acomodan, ¿ya? Por eso no hay reptiles en la Antártica, digamos, y por eso el bioma que colonizan los reptiles es tan estrecho, debido a que requieren una condición ambiental óptima para poder desarrollarse. En general, los reptiles modernos, los que tenemos ahora, necesitan la temperatura del sol para ser activos, son estrictamente activos en horarios diurnos y son muy poco activos en horarios nocturnos. Debido a que una vez que baja la temperatura, baja su tasa metabólica. Se adaptan simplemente conformándose con la condición del medio. Eso obviamente plantea dos restricciones. Uno, pueden colonizar solamente un bioma muy restringido. No pueden colonizar más que las bandas tropicales del planeta. Y dos, son vulnerables a sus predadores en horarios donde están inactivos, ¿no es cierto? Son muy vulnerables durante la noche. Los mamíferos, ¿no es cierto?, desarrollamos, ¿no es cierto?, a expensas de un altísimo gasto de energía, la capacidad de regular nuestra temperatura interna en forma independiente, dentro de cierto rango, obviamente, del medio externo. Y eso permite que los mamíferos colonizaran casi todos los biomas terrestres. O sea, hay mamíferos en cualquier bioma en este momento. Y no solamente eso, los mamíferos son activos de noche. Así que, por ejemplo, podían comerse los huevos de los reptiles cuando los reptiles estaban durmiendo. Así que es una gran ventaja evolutiva a expensas de un gran gasto de energía. ¿Se dan cuenta cómo finalmente hay distintas estrategias para lidiar con el problema? Podemos simplemente evitar el problema, movernos, podemos adaptarnos y acostumbrarnos simplemente al problema o a la variación del medio, o podemos simplemente desarrollar mecanismos que permitan contrarrestar el efecto del medio. Por ejemplo, el trigo tiene uno de los genomas más complejos que se conocen. ¿Saben cuántos genes tiene un humano en particular? ¿Cualquiera de nosotros? Sí, 22.000 más o menos. ¿Ya? ¿Cuántos genes tiene el trigo? Echen un número. Humano, o sea, gusano, C. elegans, 2.200 genes. Humano, 22.000 genes. Trigo, 100.000 dice acá. ¿Alguien da más o alguien da menos? 100, solo 100 genes. ¿Sí? 60.000. Ya, el trigo tiene 140.000 genes. ¿Por qué tiene un genoma tan complejo una planta? ¿A quién se lo ocurre? ¿Por qué tiene un genoma? Porque en general la biología conserva lo que sirve. Así que si conservó 140.000 genes, alguna utilidad tendrán. ¿Alguna vez en la vida habrán tenido alguna utilidad? ¿Por la intervención humana? Ya, porque efectivamente ha sido intervenido humanamente. Inicialmente era muy chiquitito, ¿no es cierto?, no tenía casi nada de gluten, ahora es mucho más productivo. Pero ¿qué ventaja evolutiva le confiere a la planta tener un genoma tan complejo? Adaptación al medio ambiente. Perfecto. ¿Qué pasa? La diferencia entre el trigo de nosotros es que si nosotros no estamos muertos de frío y digamos que hay una ola polar permanente por Santiago, pues la gente se va a mover de Santiago. Ahora eso es lo que pasó en pandemia, ¿no es cierto? La gente se fue a la playa. Todos los que podían irse a ir a la playa se fueron a la playa. Menos estrés, menos smog, ¿no es cierto? Súper bien. Para las plantas eso no es una posibilidad. Las plantas no pueden irse.
están ancladas a un lugar, pero también tienen que tener genomas muy complejos para desarrollar estrategias que les permitan sobrevivir frente a condiciones ambientales cambiadas. Así que por eso los genes, la genética de las plantas es tan compleja. Ahora, cuando pasamos de la vida unicelular, ¿no es cierto?, en que nuestro medio externo era el fluido intracelular, a organismos más complejos, los organismos más complejos, las células, siguen viviendo una condición similar a la original. La única diferencia es que en este caso es el fluido extracelular, ¿no es cierto?, el fluido intersticial, el que oficia como medio externo de las células de nuestro organismo. Nuestras células siguen viviendo en ambientes acuosos, pero ya no es el medio externo, sino que es una suerte de medio interno dado por el fluido extracelular. Y esto ustedes lo saben muy bien, el cuerpo humano es esencialmente agua, ¿ya? Y el porcentaje de agua intracelular es como el 40% del agua total, y un 15% aproximadamente corresponde al intersticial, que es este fluido que baña a las células y que permite hacer el intercambio de nutrientes y energía. Así que este líquido intersticial es esencialmente el medio interno del organismo. Todas las células de nuestro organismo viven sumergidas en el mismo medio. Y este término fue acuñado por un fisiólogo muy famoso, Claude Bernard, en el siglo XIX, para nombrar, ¿no es cierto?, a este fluido intersticial que le provee de los nutrientes esenciales y en la cual las células descargan los desechos producto de su metabolismo. Entonces Claude Bernard en el siglo XIX ya tenía una intuición de que el cuerpo humano era capaz de mantener y regular las condiciones de este medio interno. Y fue la primera elaboración rudimentaria del concepto de homeostasis. Claude Bernard dice: de alguna manera el cuerpo humano es capaz de mantener y regular las condiciones de este medio interno en el cual se encuentran inmersas las células del organismo. Pero fue recién Walter Cannon, ¿ya?, el que acuñó el término homeostasis para designar aquellos mecanismos que permiten que se mantenga constante la condición del medio interno en respuesta a un ambiente variable. Para que una célula de nosotros viva, si nosotros queremos cultivar una célula en un frasco de laboratorio, necesitamos que tenga una concentración de oxígeno y de CO2 fija. Necesitamos que el medio tenga una acidez determinada. Necesitamos que tenga una cierta concentración de productos de nutrientes, una cierta concentración máxima de productos de desecho. ¿Ya? Si uno cultiva células en un laboratorio, uno tiene que cambiar ese medio de cultivo cada cierto par de días, porque si no se torna muy ácido, muy lleno de desechos y la célula se muere. Tiene que tener una cierta concentración de electrolitos, tiene que tener una cierta concentración de solventes, y tiene que estar la célula sometida a una cierta presión hidrostática. O sea, no es tan fácil mantener una célula viva, ¿cierto?, fuera de su ambiente natural. Así que bajo la perspectiva de Walter Cannon, él veía que la condición fisiológica normal eran estos mecanismos que regulaban y que mantenían la condición del medio interno constante, lo que permitía que las células funcionaran de forma normal. Y bajo esa perspectiva uno puede ver la enfermedad una desviación de la homeostasis. O sea, en cualquier momento que nosotros salimos de esta condición de normalidad, estamos en un estado patológico. Pensemos, por ejemplo, el sistema inmune humano. El sistema inmune, ¿no es cierto?, nos permite defendernos de las noxas que vienen del exterior, digamos, también pueden ser del interior, ¿ya? Pero nos permite defender la célula, el sistema completo de agentes potencialmente dañinos. Un sistema inmune normal va a reconocer estos agentes potencialmente dañinos y va a eliminar la causa. ¿Bien? Y una vez que elimina la causa, se apaga. Si tenemos un sistema inmune sobreactivado, este puede activar y agredir, por ejemplo, a proteínas que vienen del mismo cuerpo, y tenemos la base de la enfermedad autoinmune, ¿sí? Un sistema inmune que deja de reconocer lo propio como tal y empieza a atacar proteínas del propio organismo. O podemos tener respuestas exageradas a agentes externos. Y cualquiera de ustedes acá que sea alérgico sabe que el pelo de gato probablemente no es particularmente nocivo para el organismo, pero si uno es alérgico, basta una brizna de pelo de gato en el ambiente, pero no empiece con rinorrea, ojo rojo, ¿no es cierto?, estornudo, etc. Así que un sistema hiperactivo puede causar problemas. Por otro lado, un sistema hipoactivo, ¿no es cierto?, puede causar problemas porque facilita el desarrollo de infecciones.
o facilita el desarrollo de cáncer. Normalmente el sistema inmune debería reconocer células que son anormales y destruirlas. Lo vamos a ver en las clases del repaso de inmunidad. Si el sistema falla en ese sentido, tenemos el sustrato perfecto para que se desarrolle un cáncer. La elaboración del concepto de homeostasis va de la mano de la aparición de una teoría, que es la teoría general de sistemas, que fue presentada más o menos en los años 40 por este autor Ludwig von Bergmann. Esta teoría era una suerte de aproximación de este filósofo realmente, que pretendía dar un marco teórico general que permitiera el estudio de los sistemas complejos tanto en el sistema biológico como en los sistemas sociales. Entonces él dice que un sistema es un conjunto organizado de partes interactuantes, ¿cierto?, que son interdependientes y que se relacionan formando una gestalt, un todo. Los sistemas vivos son sistemas flexibles, ¿no es cierto?, que eran capaces de interaccionar con el ambiente intercambiando materia y energía. Los sistemas no vivos eran sistemas rígidos, cerrados, en los cuales no había interacción. El problema está en que bajo la teoría de sistemas, por ejemplo, un vaso de agua abierto al ambiente corresponde a un sistema flexible y abierto, en el sentido que es un sistema que debe intercambiar masa y energía, ¿no es cierto?, con el ambiente. Un vaso tapado es un sistema cerrado porque en general intercambia energía, pero no intercambiar materia. Y un vaso encerrado con un termo es un sistema aislado en el cual no se intercambia ni materia ni energía. Así que, como ven ustedes, es un marco teórico bien general, ¿ya?, no muy específico, pero permitía comprender ya algunos elementos de cómo funciona este sistema que permite que la condición del medio se mantenga estable. Entonces, reconociendo esto, uno tiene que ver que en el medio ambiente hay una serie de influencias sobre el organismo, ¿no es cierto? Constantemente estamos expuestos a agentes tóxicos ambientales, ¿cierto?, fármacos, químicos en lo que comemos. Estamos sujetos a condiciones físicas como el clima, el frío, el calor, la humedad, radiación, ultravioleta, etc. Estamos expuestos a factores biológicos, tenemos un bioma que recubre nuestra piel, nuestro intestino, estamos expuestos a virus y bacterias en el ambiente, y también estamos expuestos a determinantes sociales, por ejemplo, estrés, ¿no es cierto?, condiciones de vida, obligación de venir a clase a las 8 de la mañana el lunes, cosas así. Todo esto tiene un efecto en el organismo, ¿ya?, un efecto en el organismo, y de tal manera el organismo tiene que de alguna forma adaptarse a ese efecto para mantener sus condiciones internas estables. Hasta ahí queda la teoría general del sistema. Los biólogos chilenos, digamos, Maturana y Varela, que son los científicos chilenos más citados de la historia, en el año 71 desarrollaron una teoría que llevaba esta teoría general del sistema un paso más allá, elaborando el concepto de autopoiesis. Esto es un poco complejo, pero es bien interesante de saber, aunque sea de cultura general. Y según Maturana y Varela, ellos plantean que los sistemas biológicos corresponden a una variante especial de sistemas. Son sistemas que son abiertos en términos de que intercambian materia y energía con el ambiente, pero son cerrados en cuanto a su organización. ¿A qué se refiere Varela y Maturana con esta reflexión? Es que en el ser humano y en la célula, probablemente, si pensamos en organismos más sencillos, la estructura celular y la identidad de las proteínas celulares que están ahí presentes explican la función de la célula y son la definición de la identidad de la célula. Una célula que cambie su estructura, que cambie sus proteínas, no es exactamente la misma célula que teníamos originalmente. Por lo tanto, una célula viva, funcional, en general va a tratar de autoperpetuarse, repitiendo los patrones, ¿no es cierto?, y dividiéndose, por ejemplo, en células hijas que mantengan las características iniciales. De tal manera que si bien la célula está intercambiando constantemente materia y energía con el ambiente, lo hace para mantener su estructura interna indemne. Así que la división de Maturana y Varela es que nuestros sistemas corresponden a una variante especial que es capaz de generar el fenómeno de autopoiesis, ¿no es cierto?, de autogeneración. Las células tienen una estructura interna que permite mantenerse en el tiempo y reproducirse, dando origen a células que son similares en estructura y función a sus plasmadas. Después puede haber un proceso de diferenciación, ¿no es cierto?, ¿ya?, pero en general son las que se diferencian
salen de este ciclo de perpetuación y reproducción y simplemente se perpetúan a sí mismas en su función. Por ejemplo, el cardiomiocito, ¿no es cierto? El cardiomiocito es una célula que en general perdió la capacidad de reproducirse. Es una célula altamente compleja, es funcional para la contracción cardíaca, y el cardiomiocito va a intercambiar energía y materia con el ambiente para mantenerse igual a sí mismo, para seguir siendo una célula altamente compleja participante de la contracción cardíaca. Si el cardiomiocito pierde esta capacidad, tenemos una condición de enfermedad. ¿Se dan cuenta que la diferencia es un poco sutil con la visión inicial que tenemos de enfermedad? No es solamente una alteración de la homeostasis, sino que sería cuando perdemos la capacidad de la célula de mantener una estructura y función capaz de sostener la estructura y función que son características de la célula misma. ¿Se entiende? Los conceptos de autopoiesis, ¿no es cierto?, es que plantea que cualquier sistema vivo, digamos, es una unidad discreta, ¿no es cierto?, que se caracteriza por ciertos sistemas productivos que le permiten generar los elementos que lo conforman. Es una suerte de autoorganización de los sistemas dentro de un espacio físico, e implica forzosamente la existencia de una barrera. Existe, para que en teoría de autopoiesis, para que haya un organismo vivo, tiene que existir un límite que diga esto soy yo y esto no soy yo. Y lo que está dentro del marco contenido, ¿no es cierto?, de la barrera, es lo que yo voy a tratar de mantener con una estructura y funcionalidad permanente en el tiempo. Así que la presencia de una estructura cerrada, de una organización cerrada, es crítica para el modelo de autopoiesis. Un sistema autopoiético va a tener forzosamente un borde que tiene que ser semipermeable, porque si fuera impermeable absolutamente, sería como un vaso en un termo aislado, no sería capaz de interaccionar con el ambiente. El borde del sistema autopoiético tiene que de alguna manera ser capaz de interaccionar y intercambiar materia y energía con el ambiente. Involucra una red de reacciones, ¿ya?, de tal manera que los productos de la misma barrera, o sea, la misma barrera es generada por las reacciones que permiten la estructuración y la mantención del sistema. Y obviamente, todas estas reacciones son interdependientes, porque si no funciona adecuadamente, se pierde la barrera, y si se pierde la barrera, desaparece el sistema. Esto parece bien teórico, pero aquí hay un experimento mental que pueden hacer durante unos 3 minutos de discutir. Imagínense que yo soy un solo alien. Entonces yo estoy cazando, esto es de la nada, ¿no es cierto? Estoy buscando un espécimen humano. Tengo que llevar un espécimen humano al planeta, pero obviamente tengo una limitación estructural de espacio, porque no es barato mover masas, ¿no es cierto? Así que mover un humano es bastante complejo. Así que mi tarea, y yo leí la tarea de un filósofo de mi especie, es definir cuál es la unidad mínima de humano que debería llevar para tener un humano funcional, ¿no es cierto?, para mostrar a la Academia Científica del Planeta. Discutan durante unos 2 o 3 minutos y después me dicen qué les parece la respuesta. ¿Cuál es la unidad mínima de humano que este solo para crear un organismo humano? O sea, claramente no puede ser una célula. Porque, o si no, definirías humana como algo unicelular, ¿no? Sí, no, yo O sea, creo que me llevaría. A ver. tampoco puede ser un tejido, porque Y por ejemplo, como que si pienso en células madre, tampoco me sirven porque podrían dar origen a cualquier cosa. Como que si no están en cierto medio. Joab dijo, yo me llevaría una embarazada. Joab dijo, yo me llevaría una embarazada. Le encontré toda la razón. te llevaría. Una embarazada. Le encontré toda la razón. Sí, Como que te lleváis el medio, te lleváis las células, te lleváis... claro. Porque como que si sacáis solo el cigoto, necesitáis el medio. Ese es el tema, necesitáis el medio. Siento que como que un gran problema en la ciencia, como para reproducir experimentos, es
que faltan las condiciones externas para poder reproducirlas. Por ejemplo, ¿por qué la gente no puede crear hígados? ¿Cachai? Porque tenéis demasiadas señales que no las podéis poner en los experimentos. Como que les falta la remitencia de los mecanismos, del soporte, ¿cachai? La dureza, tiene cierta porosidad, tiene cierto pH que a veces no logra llegar. O justo llegó una hormona y no la tenía ahí. ¿Cuál es la idea misma que hemos llevado? ¡Ay, qué complicado! Una huevo prematura de 7 meses. Sí. Interesante, pero por ejemplo, ¿cómo se mantendría, cómo se metería esa huevo? Muy bien, leche en polvo. ¿Cómo desarrolla la capacidad de interacción social o el lenguaje? Pero es que yo creo que eso ya es más de como lo que es una persona que es humano. ¿Ya? Vamos a tener una especie biológica, digamos, pero va a ser una muestra, digamos que podemos mantenerlo, ¿cachai? Un niño de 5. 7 años, 5 años. ¿Ya? Sin embargo, va a ser totalmente humano, ¿no es cierto? Tal como nosotros lo comprendemos, ustedes han visto los casos de los niños lobos que eran famosos en el siglo XIX y XX en la India, niños que eran abandonados y criados por animales en el bosque, eran partiéndose en pasar en 4 patas, no expresaban lenguaje, era bastante feral, digamos, y no se lograba socializar con facilidad. Así que quizás no sea el producto final la academia de decir, mira, si estos son los humanos, probablemente no sé si da la mejor imagen de la especie, ¿no es cierto? Es complejo. ¿Sí? Yo creo que habría que llevar a más de una persona, una familia, porque así pueden interactuar y además pueden reproducir y mantenerse. Probablemente se lo piensa en términos societarios, Qué miedo. debemos tener por lo menos garantizar la capacidad de reproducción. Ahora, obviamente, si digamos una familia, eso va a forzar a que la reproducción sea endogámica, la segunda o tercera regla, lo que va a generar una acumulación de enfermedades, ¿cachai? Que son raras en la población general y que podrían ser altamente prevalentes en la muestra del zoológico en cuestión. Pero el día que llevar muchas veces las cosas, porque hay distintas etapas de la vida humana que todos son organismos humanos, pero ninguno de ellos tiene comportamiento similar, ni siquiera vistas similares. ¿Se dan cuenta que finalmente el problema esencial es que es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos, como podría decir, como Futurama, en la cabeza? Pero la cabeza requiere un flujo, ¿no es cierto?, de nutrientes, requiere ¿no es cierto?, una fuente de eliminación de desechos, requiere interacción social, una cabeza no se puede reproducir. Así que la pregunta parece bien filosófica y es divertida, pero no deja de ser interesante cuando tenemos, por ejemplo, a Porta, por ejemplo, el desarrollo de agentes desde ya cada vez más complejo, ¿cierto?, que podrían entrenarse en base a la personalidad de cada uno. ¿Ya? Pensa que esto que pase en el test de Turing, ¿no es cierto?, que uno puede interaccionar y no tenga gran diferencia con lo que parece ser, ¿no es cierto?, la interacción con un humano normal o biológico, digamos. ¿Sí? Es difícil comprender estas entidades como humanas de ninguna manera, ¿ya?, debido a que no comparten las características fundamentales del sistema. Y como dice Somi y su compañera, probablemente lo más interesante sería llevar una familia completa. Ahora, este experimento lamentablemente se hizo, y ustedes saben que en el siglo XIX existieron zoológicos humanos, en París, por ejemplo. Cuando se llevaban grupos de Selknam, por ejemplo, se llevaban 4 o 5 familias completas para ser exhibidas al público. Y obviamente esas personas, ¿no es cierto?, quedan desconectadas de su ambiente natural, desconectadas de sus tradiciones sociales y comunitarias, y la gran mayoría moría en estas demostraciones. ¿Ya? Así el concepto esencial, ¿no es cierto?, es que los sistemas, mientras más complejos, tienen sistemas mucho más elaborados para interaccionar con el ambiente, ¿ya? Y requieren, ¿no es cierto?, una serie de mecanismos que permitan responder a fluctuaciones del medio. ¿Vale? La perturbación del estado estacionario del medio interno puede venir tanto de agentes externos como agentes internos. Y la responsabilidad de mantener la homeostasis no depende de un solo sistema, sino que son muchos sistemas que están interaccionando para mantener la condición del medio interno constante. Todas las células se benefician de la homeostasis. Todas las células se benefician de crecer en un ambiente que sea idóneo para ellas. Y todas las células contribuyen, hasta cierto punto, a dicha homeostasis.
A mayor complejidad del organismo, mayor complejidad del aparato hemostático. Pensemos, por ejemplo, en la regulación del oxígeno en el líquido extracelular. Los pulmones permiten el intercambio de oxígeno en la sangre, porque estos glóbulos rojos, al capturar el oxígeno, oxidan los núcleos de hemoglobina, y estos glóbulos rojos ricos en oxígeno llegan al tejido y entregan, ¿no es cierto?, la hemoglobina, o sea, el oxígeno a las células para permitir que estas sigan con su metabolismo aeróbico. ¿Bien? Ahora, en la medida que la condición, por ejemplo, de entrega disminuya, ¿no es cierto?, se van a empezar a acumular desechos, uno de los desechos celulares es el CO2 y también el ácido láctico, por lo tanto, si la entrega disminuye, se va a empezar a acidificar el ambiente de la célula. Eso, a través de un mecanismo homeostático, facilita la entrega de oxígeno de la hemoglobina a la célula, permitiendo en condiciones de acidosis, ¿no es cierto?, se pueda mejorar la entrega de oxígeno, permitiendo restaurar la fisiología normal. ¿Cómo se regula el CO2? El CO2, ¿no es cierto?, es el gran determinante de la acidez del medio interno. Si mi nivel de CO2 se incrementa, mis células están en un ambiente más ácido, y eso lleva a una señal a nivel de la médula, ¿no es cierto?, de la médula espinal, lo que estimula los centros respiratorios para acelerar la ventilación, aumentar el volumen de ventilación, eliminar el CO2 que está produciendo en exceso y restaurar el sistema a niveles normales. Si se fijan estos dos ejemplos, lo que estamos haciendo es de alguna manera antagonizar el cambio externo con una medida en dirección opuesta. Aumenta el CO2, el sistema sensa que aumentó el CO2, genera una acción para compensar, en este caso, aumentar la ventilación pulmonar, y eso elimina el CO2 al ambiente y restaura la condición del medio interno. El mecanismo homeostático por excelencia son estos famosos bucles de retroalimentación o de feedback, que detectan un cambio en el ambiente mediante un receptor. Esto es integrado en un centro de control, lo que determina que un efector ejecute una respuesta que a menudo es antagónica a la dirección del cambio que originalmente causó la activación del sistema. Un sistema homeostático de este tipo tiene como mínimo tres componentes. Un sensor, que es capaz de detectar la señal del medio, un centro de integración y un efector. Esos son los componentes básicos de un sistema homeostático con luz de feedback de retroalimentación. La gran mayoría de los sistemas homeostáticos utiliza circuitos de retroalimentación negativa. Y eso tiene una lógica. En general, el sentido del sistema es impedirse o oponer al cambio que se detectó. Si aumentó la temperatura, por ejemplo, del organismo, ¿no es cierto?, se activan mecanismos de enfriamiento, como la sudoración. Eso aumenta la evaporación desde la superficie de la piel, lo que enfría la superficie de la piel y restaura la temperatura normal. Si hace frío, se activan mecanismos de generación del calor, como los calofríos, contracciones involuntarias de los músculos, que generan calor. Eso aumenta la temperatura corporal y retornamos a la condición inicial. Entonces, los sistemas de regulación homeostáticos por excelencia suelen ser mecanismos de feedback negativo. Sin embargo, existen algunas excepciones. Antes de entrar a las excepciones, vamos a hablar brevemente del concepto de ganancia. La eficacia de un sistema que mantiene un control hemostático, ¿no es cierto?, depende de la ganancia de dicho sistema. Digamos, por ejemplo, que cualquier nosotros tomamos la presión y nuestra presión sistólica es de 100 mililitros de mercurio. Un poquito baja, pero digamos que esa es la presión que tenemos en este ejemplo. Y yo le voy a administrar a esta persona 2 litros de suero fisiológico en 30 minutos, o sea, una gran cantidad de volumen rápido. ¿Bien? Eso obviamente, ¿qué debería causar con la presión arterial si el sistema no tuviera ninguna regulación? ¿Qué creen que pasará si a un sistema le mete 2 litros de volumen rápidamente?
debería subir la presión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, asumamos que nosotros le bloqueamos los vasoreceptores que detectan las fluctuaciones de presión. A la persona le va a subir la presión hasta 170. ¿Bien? Por el contrario, una persona normal con sus vasoreceptores funcionando, la presión solamente sube hasta 125. Tenemos una presión final que es 25 puntos más alta que la normal. Eso lo vamos a llamar el error del sistema, lo que no somos capaces de compensar. Pero compensamos 50 puntos. Si no hubieran tenido funcionamiento de vasoreceptores, hubiera sido 50 puntos, 50 metros de mercurio más alta la presión. ¿Ya? Esa es la corrección que hicimos. La ganancia del sistema es la relación entre la corrección y el error. En este caso, la ganancia del sistema es 2. ¿Cierto? Corrige el doble del error que hay. ¿Por qué es importante el concepto de ganancia? Porque mientras más crítico para la fisiología sea el sistema, en general más alta la ganancia del sistema de regulación. En otras palabras, va a corregir más y va a tener menos error, porque no puede permitirse errores para mantener la viabilidad del sistema. Así que los sistemas que sean críticos para el funcionamiento biológico suelen ser sistemas de alta ganancia. Como les decía, existen algunos circuitos de retroalimentación positiva. Y los circuitos de retroalimentación positiva refuerzan o amplifican un cambio. Por lo tanto, conceptualmente no es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Nosotros en general no queremos aumentar una condición anormal. ¿Sí? Y el ejemplo clásico de retroalimentación positiva son los llamados círculos viciosos. Por ejemplo, aumenta el oxígeno en el planeta, ¿no es cierto?, en la atmósfera se torna más cálida, al tornarse más cálida, el océano se torna más cálido, un océano más cálido captura menos CO2, por lo tanto aumenta el CO2 en la atmósfera más cálida, el océano cae más cálido, se captura menos CO2, tenemos el típico círculo vicioso, un círculo que está amplificando el cambio. Yo acá no quiero meter si esto es antrópico o no, digamos, ¿ya? Esencialmente esto es así. Pero también que se calienta la atmósfera, el océano captura menos CO2. La culpa de quien sea, eso queda para discutirlo más adelante, ¿ya? Pero este es un hecho de la causa. ¿En qué condiciones en los humanos tenemos circuitos de retroalimentación positiva? Por ejemplo, en el mecanismo del parto. El mecanismo del parto, cuando la cabeza del feto presiona contra el cérvix uterino, se produce un impulso nervioso que llega hasta la hipófisis, secretando oxitocina, y la oxitocina estimula la contracción del útero. Por lo tanto, la presión de la cabeza del feto contra el cérvix potencia la contracción uterina y aumenta la contracción, permitiendo que efectivamente se produzca el parto. De tal manera que aquí corresponden unos pocos ejemplos de un sistema fisiológico de retroalimentación positiva. ¿Ya? Si hubiera sido un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no es cierto? La cabeza del feto presiona el cérvix, eso inhibe la contracción del útero para que se deje de presionar y no tendríamos parto. ¿Ya? Así que por eso necesitamos en este ejemplo en particular un sistema de retroalimentación positiva. Otro sistema de retroalimentación positiva es la coagulación, ¿no es cierto? Cuando se produce una rotura en la integridad de la pared, se produce adhesión plaquetaria inmediatamente. Estas plaquetas liberan sustancias que amplifican la respuesta, atraen más plaquetas hacia el suceso, activan la coagulación secundaria, lo que permite, ¿no es cierto?, que se produzca un coágulo, un trombo realmente firme, sellando la pared del vaso. Ahora, en condiciones normales, este ciclo debe detenerse una vez que el tapón plaquetario firme se ha formado. Si no se detiene, y vamos a ver ejemplos más adelante, por ejemplo la sepsis, una activación inadecuada de la coagulación, puede producirse un cuadro de coagulación intravascular, ¿no es cierto?, en que la sangre espontáneamente coagula en el interior de los capilares y obviamente eso interrumpe el flujo sanguíneo.
Aquí tenemos otro ejemplo de un ciclo de retroalimentación positiva que es patológico, que es el shock hipovolémico. Si yo he perdido una gran cantidad de sangre, digamos más de 2 litros, ¿no es cierto? Eso disminuye el retorno venoso, por lo tanto vuelve menos sangre al corazón. El corazón consecuentemente bombea menos sangre, lo que hace que la presión arterial caiga. Al caer la presión arterial también cae la circulación coronaria, y el corazón, ustedes saben, es un órgano que depende altamente del metabolismo aeróbico, por tanto si disminuye el aporte de oxígeno, la contracción cardíaca empieza a caer más, lo que hace que caiga más el gasto cardíaco, caiga más la presión, caiga el flujo coronario, caiga la contractilidad y así el paciente fallece. De tal manera que en general los circuitos de retroalimentación positiva son patológicos, salvo algunas excepciones en particular, en el caso del mecanismo del parto o la coagulación. Y el gran grueso de los sistemas homeostáticos son feedbacks negativos. Existe un caso especial que se denomina, ¿cómo se llama esto? Feed forward, o en otras palabras, retroalimentación anticipada. Y esto es propio de sistemas más complejos como somos nosotros. ¿Ya? En algunos casos hay algunas variables fisiológicas que se modifican antes de que ocurra la perturbación. Y todos nosotros lo hemos vivido antes de una prueba. No hemos recibido el estrés, no sabemos cuán compleja va a ser, puede ser que sea súper fácil. Sin embargo, antes de que ocurra la prueba, los sistemas fisiológicos están preparándonos por una condición de pelear o arrancar. Por lo tanto, se produce activación del sistema simpático y uno, antes de hacer la prueba, en el momento antes de dar la vuelta y de la primera pregunta, que va a marcar el tono de la prueba, ¿no es cierto? Si uno se la sabe y se ya. Ahí, si uno no cacha la primera pregunta, angustia inmediata, uno ya tiene taquicardia. ¿Ya? Este sistema de feed forward nos permite, ¿y por qué se mantiene? Porque nos permite, por ejemplo, ser más eficientes antes, por ejemplo, la necesidad de cazar o de huir. Si nosotros nos sentimos amenazados, nuestro sistema simpático se va a activar antes muchas veces del estímulo, preparándonos por una condición, como digo, de emergencia. ¿Ya? Las personas que hacen ejercicio, se ha visto que su frecuencia cardíaca se incrementa antes de iniciar el ejercicio, porque ellos saben que van a requerir un aumento en la entrega de oxígeno a los músculos. Por tanto, el cuerpo se anticipa y se prepara para esta entrega, dándole un par de minutos de ventaja que puede ser crítico en una condición de supervivencia. Así que ese es el concepto de feed forward. Ahora, todo control homeostático, ¿no es cierto? Mientras más importante sea el mecanismo, más loops de control. Tiene obviamente una reserva funcional, no funciona a la máxima capacidad, y tiene obviamente una capacidad de respuestas agudas y crónicas. Y hasta ahí estamos súper bien, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la célula existía en una condición con un medio interno constante y que contábamos con una serie de sistemas que nos permitían adaptarnos a las fluctuaciones del medio, manteniendo este medio igual. Y esto es súper válido para sistemas simples, celulares, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, pensemos en un tío de nosotros, ¿ya? Que ha sido bueno para el asado toda la vida, que tiene un IMC de 40, y que tiene una glicemia en ayunas de 120, o sea, resistente a la insulina. No diabético todavía, pero resistente a la insulina. Esa glicemia en ayunas no es fisiológica. La glicemia en ayunas fisiológica sabemos que es bajo 100. Sobre 100 se empiezan a producir cambios en la biología. Sin embargo, su cuerpo de alguna manera se aclimató y tiene un set de sistemas que está perpetuando esta glicemia en 120. Por lo tanto, tiene una especie de homeostasis, pero en un punto incorrecto. Ese concepto no existía hasta muy recientemente, creo que fue en los años 90, en que Peter Sterling consideró y elaboró el concepto de alostasis. En otras palabras, estabilidad a través del cambio. ¿Qué plantea el mecanismo alostático? Consideremos, por ejemplo, la respuesta al estrés celular.
Si yo estreso mis células con un estresor, por ejemplo, calor, ¿bien?, se va a producir una respuesta de adaptación celular. Si esta adaptación celular es exitosa, recupera la homeostasis celular y por lo tanto el organismo sigue estando igual, funcionando. Por otro lado, si mi célula no se adapta, puede morir, ¿no es cierto? Y eso va a liberar señales de emergencia que va a llevar a una adaptación, esta vez del sistema completo. Y ese sistema completo va a buscar una adaptación que a veces está desviada de la condición original homeostática. Entonces, volviendo al ejemplo del tío guatón, ¿no es cierto? Normalmente este paciente estaba con glicemias muy altas, sobre 100, sobre 110, 120. Las células, ¿no es cierto?, lograron adaptarse, permitieron señales de daño. En este caso, usamos proteínas glicosiladas, proteínas que están modificadas por la adición de azúcar. Merengue, esencialmente. La cuestión es que el cuerpo detecta estas proteínas modificadas por azúcar y dice, oye, esta condición no es una condición normal, hay una condición de daño. Entonces trata de adaptar el sistema de tal manera que recuperemos una suerte de funcionalidad, pero muchas veces desviado del punto inicial de homeostasis. Y eso es importante saber porque muchas de las variables que ustedes van a ver en clínica no son estrictamente homeostáticas. Y la desviación de una variable normal no siempre es un error, sino que a veces es una adaptación para corregir un error en un contexto determinado. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del sangrado. En general, en rojo van a tener, ¿no es cierto?, ustedes, ¿cómo se llama esto?, el gasto cardíaco. Y en azul tienen el retorno venoso. Cuando uno sangra, ¿no es cierto?, con una línea punteada, habitualmente se produce una caída del gasto cardíaco. Sin embargo, en muchas condiciones, cuando cae el gasto cardíaco, se produce activación del sistema simpático. El sistema simpático va a aumentar la contractilidad del corazón y la frecuencia, tratando de compensar este déficit. Por lo tanto, va a mover al cuerpo a una condición que es diferente de la fisiológica para compensar el problema. Entonces, un paciente con anemia crónica, ¿ya?, por ejemplo, va a tener, en vez de tener 60 frecuencia cardíaca de reposo, va a tener 80 o 90. Eso es una condición que está lejos de su condición inicial basal homeostática, pero que está buscando compensar el problema, ¿ya?, aumentando la frecuencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco, para restaurar la condición de perfusión normal. Entonces el concepto crítico de la homeostasis es que es un proceso, ¿no es cierto?, de tratar de mantener la homeostasis frente a un cambio predicho, frente a condiciones, ¿no es cierto?, o llevando el set point a un punto diferente del control homeostático original. Obviamente los sistemas alostáticos son sistemas que tienen que tener un rango amplio. No vamos a tener alostasis, por ejemplo, para la regulación del pH, que es muy estricta, o alostasis para la regulación del potasio, que es muy, muy estricta. Pero sí, por ejemplo, podemos echar mano de mecanismos alostáticos para regular nuestra respuesta a estrés. ¿Bien? Si nosotros midamos la cantidad de cortisol circulante en cualquiera de nosotros, probablemente es mucho más alta que una persona que vive en el campo y que tiene labores agrícolas, ¿no es cierto?, y que se acuesta a las 9 de la noche y se despierta a las 5 de la mañana, sus responsabilidades son agotadas, ¿no es cierto?, simplemente porque el estrés de la vida diaria ha hecho que nos adaptemos a una condición que es probablemente diferente a la fisiológica, pero que nos permite seguir viviendo. Si nosotros tratáramos de mantener una vida bucólica en el ambiente de Santiago y con la carga que significa estudiar medicina, probablemente no llegaríamos a la hora de clase, estaríamos muertos de sueño a las 9 de la noche donde tendríamos que estudiar, ¿cachai? Entonces tenemos que adaptarnos, ¿cierto?, al estrés para poder funcionar. Pero esto tiene un gasto, implica un desgaste del sistema. Uno puede considerar la carga alostática como especie de desgaste por uso del organismo humano. Entonces, a medida que nosotros nos organizamos y nos adaptamos a condiciones cambiantes del ambiente
y modificamos nuestro punto homeostático a un punto diferente en respuesta a habitualmente estresores sostenidos en el tiempo, empezamos a desarrollar una carga alostática, una especie de sobrecarga del sistema, ¿no es cierto?, que está moviendo el sistema a un nuevo punto de equilibrio que requiere obviamente un ajuste de todos los sistemas metabólicos, ¿cierto?, de todos los sistemas de regulación para perpetuarse en el tiempo. Así que el escenario ideal, ¿no es cierto?, yo tengo un estrés agudo, se produce restauración rápida del punto óptimo y volvemos a nuestra condición basal, pero frente al estrés repetido crónico, lo más probable es que esta respuesta lleve a un punto de equilibrio diferente del punto de equilibrio inicial, y esta diferencia lo vamos a llamar carga alostática. En otras palabras, por ejemplo, si uno, supongamos, se cualquiera de nosotros, consideramos por ejemplo que tenemos una persona que haya nacido en una comunidad humana muy primitiva, cazadores recolectores, ¿qué se ha visto de todo esto? Y lo traemos a la vida urbana. Lo más probable es que inicialmente, los primeros meses o quizás años, se enferme cuando come comida la como nosotros. Ultraprocesada, rica en sodio, ¿no es cierto?, muy rica en ácidos grasos trans. Al cabo de un tiempo se va a adaptar, y se va a adaptar, por ejemplo, acumulando el exceso de grasa en la zona abdominal. Eso implica una adaptación, va a poder seguir comiendo nuestra comida hipercalórica, ¿cachai?, pero implica una sobrecarga del individuo. Entonces, lo interesante de la alostasis es que da un marco teórico para comprender las enfermedades crónicas. Porque las enfermedades crónicas no son una desviación de la homeostasis. Una diabetes no es simplemente tener la glicemia alta, sino que es todos los mecanismos que convergen en perpetuar este nuevo punto, ¿cierto?, de equilibrio. Tener un trastorno del ánimo no es simplemente un desbalance de neurotransmisores, es una serie de mecanismos adaptativos a que ha llevado a que la química del cerebro funcione de una manera diferente, sostenidamente en el tiempo. ¿Ya? Así que la glucosa normal, ¿no es cierto?, sube la glicemia en la sangre, las células beta del páncreas liberan insulina, baja la glucosa en la sangre, baja la glucosa en la sangre, se libera el glucagón hace que el hígado entregue los depósitos de glucosa que tiene y vuelve a lo normal. Eso sería lo ideal. Sin embargo, el hígado, ¿cierto?, con una glicemia crónicamente elevada, sus células beta estaban produciendo gran cantidad de insulina, hasta que en un momento se adaptaron, dijeron, ¿saben que no tiene sentido seguir produciendo no las 30 normales, sino que 60 unidades al día? No vamos a seguir produciendo más porque estamos sobrecargados. Así dijeron, filo, ya no mantenemos la glucosa en 99, ahora la mantenemos en 120. Nuevo punto de equilibrio. Eso requiere una adaptación y tiene un costo. El tío va a andar con glicemias más altas, el tío va a tener niveles de insulina persistentemente más altos, pero probablemente eso va a permitir que las células beta vivan más tiempo. Si las células beta siguieran esta carrera infinita de producir más y más insulina, llegaría un momento en que se agotaran y tendríamos muchos más diabéticos, ¿cierto?, más precompensas. Este periodo de adaptación, esta carga alostática, permite que el sistema funcione más o menos bien con un plazo de tiempo y que el tío va a ser resistente a la insulina. Así que uno puede considerar que la enfermedad crónica se da cuando esta carga alostática excede cierto valor. Y muchas de las enfermedades que nosotros tenemos y la gran cantidad de enfermedades que usted va a tener que enfrentar en el futuro son enfermedades producto de cargas alostáticas elevadas. La enfermedad cardiovascular se puede considerar como el efecto de una carga alostática sostenida sobre el sistema circulatorio. La enfermedad metabólica, ya hablamos del tío guatón, digamos, es una carga sostenida, ¿no es cierto?, sobre el sistema metabólico. El cáncer probablemente responde también a cargas alostáticas sostenidas sobre el sistema inmune que lo debilitan y lo hacen que la vigilancia inmune se pierda. Así que este nuevo modelo de enfermedad enriquece el concepto, ¿no es cierto?, de homeostasis, incorporando respuestas que son ya a nivel de organismo completo, y nos hace pensar en que probablemente, al igual que el biólogo extraterrestre finalmente, no tenemos que centrarnos en arreglar la célula. Es interesante, pero probablemente los problemas humanos exceden muchas veces el scope de simplemente una molécula en la superficie de una célula.
Para saber más del tema, el capítulo 11 del PORT trata de estrés y adaptación, así que lo pueden leer, está bien desde el libro. Ya, 15 minutos de receso para pasar al segundo tema. ¿Qué tal? Voy a sacar una foto rara. Agosto. Bueno, tenemos el hecho del cemento que era rojo. Sí, era. Vaya, no me escondió. Porque empezaba a subir el nivel de azúcar, el corte de cantidad y el tratar de mantener el nivel de azúcar estable. Una guau taladro. Entonces, como que el guau es producir para que baje el azúcar siempre baje siempre. Todo siempre se hace un poco resistente para que siempre sea algo.